La CIA gastó 20 millones de dólares convirtiendo a un gato en un espía. La Unión Soviética escondió un micrófono que no necesitaba pilas dentro de un regalo diplomático, y lo tuvo funcionando 7 años sin que nadie lo encontrara. Hubo un plan real, documentado por el propio Congreso de Estados Unidos, para matar a Fidel Castro con una caracola explosiva. Ciudades enteras desaparecieron oficialmente de los mapas soviéticos, con millones de personas viviendo dentro de ellas. Y en 2 ocasiones distintas, con años de diferencia, la Tercera Guerra Mundial no empezó porque un solo hombre, sin autorización de nadie, decidió no apretar un botón. Nada de esto es una película de espías. Es la Guerra Fría real, la que casi nunca cuentan en clase. Hoy vamos a repasar 8 curiosidades verificadas, con fuentes y archivos desclasificados detrás. Y vamos a cerrar con la historia más increíble de todas. La Guerra Fría duró 44 años, de 1947 a 1991, y durante todo ese tiempo nunca hubo una sola batalla directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En su lugar, hubo algo todavía más extraño. Miles de millones de dólares gastados en espionaje, en ciudades que oficialmente no existían, en armas y programas que sonaban a ciencia ficción, y en planes tan absurdos que hoy resulta difícil creer que fueran de verdad y no una parodia. Y por debajo de todo eso, corriendo en silencio durante más de 4 décadas, una amenaza constante. Que un error de cálculo, un malentendido técnico o un simple accidente desatara, sin que ninguno de los dos bandos lo quisiera realmente, una guerra nuclear total capaz de acabar con la civilización. Vamos a repasar 8 de las curiosidades mejor verificadas de aquellos 44 años. Y vamos a guardar la más asombrosa de todas para el final. Empezamos por el espionaje más absurdo que se haya diseñado jamás. En los años 60, la CIA tuvo una idea que hoy sigue sonando a broma de mal gusto: convertir a un gato de verdad en un micrófono ambulante. El proyecto se llamó, sin ninguna ironía, Acoustic Kitty. Los técnicos implantaron un micrófono diminuto en el canal auditivo del animal, un pequeño transmisor de radio alojado en su propio cuerpo y una antena camuflada a lo largo de toda su cola. La idea era soltar al gato cerca de diplomáticos soviéticos, en parques o terrazas, y dejar que la curiosidad natural del animal hiciera el resto del trabajo de espionaje. El proyecto completo, entre cirugía, entrenamiento y equipo, costó unos 20 millones de dólares de la época. Hubo un problema que, mirado con perspectiva, nadie debería haber tardado tanto en prever. Los gatos no obedecen órdenes de nadie, ni siquiera de la CIA. En la primera prueba de campo real, según el relato de varios antiguos oficiales de la agencia, el animal se distrajo por completo, cruzó una calle sin ningún interés en la misión encomendada y fue atropellado por un taxi casi de inmediato. El programa se cerró silenciosamente poco después, sin volver a intentarlo con otro gato, pero el espionaje soviético tuvo su propia obra maestra, mucho más silenciosa y mucho más efectiva. En 1945, un grupo de niños de una organización juvenil soviética entregó, como regalo de amistad y buena voluntad, una talla de madera del Gran Sello de los Estados Unidos a la embajada estadounidense en Moscú. El embajador, halagado por el gesto, la colgó con orgullo en la pared de su propio despacho privado. Dentro de esa talla de madera había escondido un dispositivo diseñado por el ingeniero soviético León Teremin, el mismo inventor del instrumento musical que lleva su nombre. Era un micrófono pasivo, sin batería, sin cables, sin ninguna fuente de energía propia que pudiera detectarse con los métodos habituales de la época. Solo se activaba cuando un agente soviético apuntaba un haz de radio invisible desde un edificio cercano, momento exacto en el que el dispositivo devolvía por radio la conversación que estuviera teniendo lugar en ese despacho. Estuvo colgado en esa misma pared, escuchando conversaciones diplomáticas confidenciales durante 7 años seguidos, sin interrupción. Nadie lo descubrió por un fallo de seguridad ni por sospecha directa. Un operador de radio británico detectó por pura casualidad una señal extraña proveniente de la zona de la embajada, y un registro exhaustivo del despacho, habitación por habitación, terminó encontrando el dispositivo escondido dentro de la propia madera del sello. Lo bautizaron, sin más, simplemente como La Cosa. Entre 1960 y 1965, el Comité Church del Congreso de Estados Unidos documentó oficialmente 8 intentos de asesinato distintos contra Fidel Castro. Algunos de esos planes, ya desclasificados, parecen sacados directamente de una comedia de espías, no de un archivo gubernamental real. En 1960, la CIA impregnó una caja entera de los puros favoritos de Castro con una toxina botulínica lo bastante potente como para matar a cualquiera que se llevara uno de ellos a la boca. La caja llegó a entregarse a un contacto sobre el terreno,
Pero los propios archivos desclasificados nunca aclaran con certeza qué ocurrió con ella después de esa entrega. Hubo otro plan completamente distinto, centrado en contaminar por dentro un traje de buceo que Castro solía usar con frecuencia para sus inmersiones. La idea consistía en cubrir el interior del traje con esporas de un hongo que provoca una enfermedad crónica de la piel conocida como pie de madura, y contaminar además la boquilla del equipo de respiración con bacterias causantes de tuberculosis. El plan tuvo que abandonarse por una razón casi cómica. Sin que la CIA lo supiera, otra persona completamente ajena a la operación ya le había regalado a Castro un traje de buceo distinto por iniciativa propia. Y quizás el más extravagante de todos los planes documentados: colocar explosivos ocultos dentro de una caracola marina especialmente vistosa, pintada además con colores llamativos poco habituales en la zona, y dejarla sumergida deliberadamente en un punto donde Castro solía bucear con frecuencia, con la esperanza de que su propia curiosidad lo llevara a recogerla con las manos. Como tantos otros planes de esa lista, este se descartó por considerarse, literalmente, poco práctico sobre el terreno. Fidel Castro murió en 2016, de causas completamente naturales, después de sobrevivir oficialmente a los 8 intentos de asesinato documentados por el propio gobierno de Estados Unidos. En la Unión Soviética, algunas ciudades enteras desaparecieron oficialmente del mapa de un día para otro. No fueron destruidas, ni evacuadas, ni abandonadas. Simplemente dejaron de figurar en cualquier documento público, en cualquier mapa de carreteras, en cualquier horario de tren. Se las conoció, dentro y fuera del país, como ciudades cerradas. No aparecían en los mapas oficiales, no tenían una parada de tren con nombre propio visible y solo eran identificables mediante un simple código postal, sin ninguna referencia geográfica real. Arzamas 16, conocida hoy con su nombre real, Sarov, fue fundada en 1946 como el centro absoluto del programa nuclear soviético. Allí se diseñó y se construyó, en secreto casi total, la primera bomba atómica soviética, probada con éxito en 1949. Durante décadas, entrar o salir de la ciudad sin una autorización expresa y verificada era prácticamente imposible, y sus propios habitantes tenían terminantemente prohibido revelar dónde vivían en realidad, incluso a familiares directos de otras ciudades del país. Otra de estas ciudades, Zvezny-Gorodok, la ciudad de las estrellas, situada cerca de Moscú, tenía una función completamente distinta dentro del mismo sistema de secretismo. Allí se entrenaba, se alojaba y se observaba de cerca a los cosmonautas soviéticos, incluido el propio Yuri Gagarin, tanto antes como después de sus misiones espaciales. Se calcula que llegaron a existir varias decenas de estas ciudades cerradas repartidas por toda la Unión Soviética, con una población conjunta estimada en varios millones de personas viviendo, de forma completamente literal, en lugares que oficialmente no existían para el resto del mundo. En agosto de 1976, en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, un grupo de soldados estadounidenses y surcoreanos intentó podar un simple álamo. El árbol bloqueaba parcialmente la visibilidad entre dos puestos de observación enfrentados. Un grupo de soldados norcoreanos se opuso violentamente a la poda, y en el enfrentamiento que siguió mataron a hachazos a 2 oficiales estadounidenses desarmados en ese momento. Estados Unidos respondió movilizando bombarderos, portaaviones y miles de soldados puestos en alerta máxima en cuestión de horas. Pero en lugar de una represalia armada directa, lo que ocurrió después fue mucho más extraño de lo que cualquiera esperaba. Un convoy conjunto de Estados Unidos y Corea del Sur, fuertemente escoltado por tropas de élite y con apoyo aéreo directo sobrevolando la zona, entró en la zona desmilitarizada con un único objetivo concreto: terminar de talar exactamente el mismo árbol que había provocado las 2 muertes. Lo hicieron, sin más disparos ni bajas adicionales, y la crisis se cerró oficialmente ese mismo día. Un asesinato real y documentado, seguido de una respuesta que consistió, de manera completamente literal, en acabar el trabajo de jardinería que lo había provocado en primer lugar. En 1969, en una base aérea situada en Duluth, Minnesota, un guardia nocturno vio una figura moviéndose y trepando por una valla perimetral, cerca de instalaciones con armamento nuclear almacenado. Activó de inmediato la alarma de intrusión, el protocolo de seguridad más alto disponible en la base. Por un error de conexión en el sistema de alarmas compartido entre bases cercanas, esa misma señal activó por error, en otra base distinta, a varios kilómetros de distancia, el protocolo de despegue inmediato de cazas armados con munición real, bajo la suposición de que un ataque enemigo ya estaba en marcha. Todo se detuvo a tiempo, apenas minutos después, cuando alguien sobre el terreno logró identificar correctamente al supuesto intruso original. No era ningún saboteador soviético. Era sencillamente un oso negro que buscaba comida junto a la valla.
El muro de Berlín dividió físicamente la ciudad durante 28 años seguidos, y en todo ese tiempo miles de personas intentaron cruzarlo por métodos cada vez más creativos e improbables. En octubre de 1964, un grupo de estudiantes de Berlín Occidental pasó 6 meses cavando en absoluto secreto un túnel de 145 metros de longitud, 12 metros bajo tierra, desde el sótano de una panadería hasta un patio interior situado ya en Berlín Oriental. En apenas 2 días de operación activa, 57 personas lograron escapar por ese mismo túnel antes de que las autoridades lo descubrieran y lo sellaran. Se le conoce hasta hoy simplemente como el Túnel 57. El 16 de septiembre de 1979, 2 familias completas, los Strelzig y los Wetzel, escaparon de Alemania Oriental de una forma que nadie había intentado antes con éxito. Lo hicieron en un globo aerostático construido enteramente a mano, cosido a partir de sábanas y retales de cortina comprados poco a poco en distintas tiendas para no levantar sospechas sobre una compra tan inusual, con un quemador improvisado a partir de botellas de propano domésticas. Su primer intento, meses antes, había terminado en fracaso cuando el globo perdió aire de forma repentina en pleno vuelo nocturno. En el segundo intento, ya con un diseño mejorado, 8 personas entre adultos y niños cruzaron la frontera de noche, volando a casi 3.000 metros de altura, y aterrizaron finalmente a salvo en territorio de Alemania Occidental. Y hubo quien cruzó de una forma todavía más directa y físicamente arriesgada. Un hombre utilizó un cable de alta tensión ya en desuso que pasaba por encima del muro y avanzó agarrado a él, mano sobre mano, a casi 20 metros de altura, directamente sobre las cabezas de los guardias armados que patrullaban la zona justo debajo suyo. En 1952, el gobierno de Estados Unidos distribuyó en miles de escuelas públicas un cortometraje de defensa civil protagonizado por una tortuga animada llamada Bert. El mensaje central era engañosamente simple: ante un destello de luz repentino e intenso, agacharse de inmediato bajo el pupitre y cubrirse firmemente la nuca con las manos. Millones de niños practicaron ese mismo simulacro durante años seguidos, convencidos por sus propios profesores de que un pupitre de madera podía realmente protegerlos de una explosión nuclear cercana. El problema, señalado ya en su momento por algunos científicos críticos, es que ese mismo año, 1952, Estados Unidos probó con éxito la primera bomba de hidrógeno de la historia, cientos de veces más potente que las lanzadas sobre Japón en 1945. Ningún pupitre de madera, por resistente que pareciera, iba a servir de protección real ante algo así. Historiadores actuales coinciden en que el verdadero objetivo de estos simulacros escolares no era tanto la protección física real de los estudiantes, sino mantener viva la amenaza nuclear en la mente del público general, mientras se transmitía al mismo tiempo la sensación tranquilizadora de que existía algo concreto que hacer al respecto. Ese mismo año se creó también otro símbolo que sigue activo y actualizándose hoy en día: el reloj del apocalipsis, una ilustración que mide en minutos simbólicos hasta la medianoche lo cerca que, según un grupo internacional de científicos, se encuentra la humanidad de una catástrofe global provocada por ella misma. Durante casi 20 años consecutivos, el gobierno de Estados Unidos financió en absoluto secreto un programa de espionaje basado en algo que suena directamente a ciencia ficción barata: localizar objetivos militares estratégicos usando únicamente el poder de la mente. Se llamó, oficialmente, Proyecto Stargate. Reclutaron a hombres y mujeres que afirmaban tener percepción extrasensorial genuina y los entrenaron en bases del ejército para intentar describir, a kilómetros de distancia y sin ver ninguna imagen real del lugar, instalaciones militares soviéticas, submarinos en movimiento e incluso la ubicación de rehenes secuestrados en operaciones activas. El programa se mantuvo activo de forma ininterrumpida hasta 1995 y el gobierno estadounidense gastó en él una cifra estimada de $20 millones a lo largo de casi 2 décadas completas. En 2017, la CIA desclasificó de golpe unos 12 millones de páginas de documentos relacionados directamente con el programa. Las evaluaciones internas del propio gobierno nunca lograron demostrar de forma consistente que el método funcionara con fiabilidad real, pero durante casi 20 años, alguien con autoridad suficiente dentro del gobierno de Estados Unidos consideró que merecía la pena seguir financiándolo de todas formas. 27 de octubre de 1962, en el punto más álgido y peligroso de la crisis de los misiles de Cuba, un submarino soviético, el B-59, lleva ya varios días escondido bajo el agua frente a la costa de Cuba, completamente incomunicado con Moscú, sin ninguna forma real de saber si la guerra ya ha empezado en la superficie mientras tanto. Barcos de guerra estadounidenses lo localizan finalmente y empiezan a lanzar cargas de profundidad de baja potencia, pensadas únicamente para obligarlo a salir a la superficie y forzar su rendición.
Dentro del submarino, con el aire cada vez más enrarecido y la temperatura interior disparada por semanas bajo el agua, la tripulación interpreta esas mismas explosiones de una forma completamente distinta. Están convencidos de que la guerra ya ha comenzado de verdad en el exterior. El submarino lleva a bordo, en ese mismo instante, un torpedo equipado con cabeza nuclear real. Según el protocolo soviético vigente, lanzarlo requiere el acuerdo unánime de 3 oficiales distintos a bordo. 2 de ellos votan claramente a favor de lanzarlo de inmediato. El tercero es un oficial de rango superior llamado Vasily Arkhipov. Se niega en rotundo. Insiste, en plena discusión tensa dentro del submarino, en que deben esperar, en que no tienen ninguna confirmación real y verificada de que la guerra haya empezado realmente, y en que lanzar ese torpedo en concreto garantizaría casi con toda seguridad una respuesta nuclear total contra la Unión Soviética, y por extensión, contra el resto del planeta. Su negativa, él solo frente a los otros 2 oficiales, detiene por completo el lanzamiento. El submarino sube finalmente a la superficie sin disparar ni un solo torpedo, y la crisis se resuelve por la vía diplomática apenas un día después de ese mismo momento. Durante décadas, la inmensa mayoría del mundo nunca llegó a conocer el nombre de Vasily Arkhipov, ni tampoco lo extremadamente cerca que había estado la humanidad de una guerra nuclear total esa misma tarde de octubre. Y ahora, por fin, la historia con la que empezamos este vídeo. 26 de septiembre de 1983, poco más de 20 años después, del episodio del submarino B-59. Un teniente coronel soviético llamado Stanislav Petrov está de guardia esa noche en un búnker de control cerca de Moscú, encargado de vigilar el sistema de alerta temprana contra misiles balísticos. En mitad de la noche, las pantallas del centro de control se encienden con una alerta que ningún operador quiere ver jamás en toda su carrera. El sistema informa, con aparente total certeza, de que Estados Unidos acaba de lanzar un misil intercontinental contra territorio de la Unión Soviética. Segundos después, el sistema añade otro lanzamiento más a la lista, y otro. Hasta un total de 5 misiles distintos en pantalla. El protocolo militar establecido es absolutamente claro y no deja margen de interpretación. Confirmar el ataque de inmediato y notificarlo sin demora a sus superiores directos, lo que con toda probabilidad desencadenaría una respuesta nuclear soviética inmediata y total contra Estados Unidos. Petrov tiene, literalmente, apenas unos minutos para tomar una decisión que cambiará la historia, y decide, bajo su propia responsabilidad, no seguir el protocolo establecido. Algo en la situación no le encaja del todo. Un ataque real, piensa en ese mismo instante, probablemente vendría acompañado de cientos de misiles lanzados a la vez, no solo 5 unidades sueltas. Reporta a sus superiores que se trata, en su opinión profesional, de una falsa alarma del sistema, sin tener en ese momento exacto ninguna forma verificable de estar completamente seguro de ello. Minutos después, se confirma que Petrov tenía toda la razón. Un fallo técnico del satélite de alerta temprana soviético había confundido el simple reflejo del Sol sobre unas nubes de gran altitud con el lanzamiento real de misiles balísticos. Nunca hubo, en ningún momento, ningún ataque real por parte de Estados Unidos. Un solo hombre, sin autorización expresa de nadie más y bajo una presión enorme, decidió no iniciar lo que casi con toda seguridad habría terminado siendo una guerra nuclear total e irreversible. Durante años, ni siquiera fue reconocido oficialmente por su propio país por aquella decisión. Con el paso del tiempo, la prensa internacional empezó a referirse a él de una forma muy simple y muy directa: el hombre que salvó el mundo. De todas las curiosidades que hemos repasado hoy, esta es quizás la que mejor resume lo que fue realmente la Guerra Fría. 44 años enteros, en los que, más de una vez, el destino del planeta completo dependió, literalmente, de la decisión personal de un solo individuo, tomada en cuestión de minutos. Si alguna de estas 8 historias te ha sorprendido, cuéntame en los comentarios cuál de todas ellas te ha parecido la más increíble. Y si quieres más curiosidades históricas verificadas como estas, ya sabes exactamente lo que tienes que hacer.